sus orígenes. Puerto Colombia, Atlántico, la tierra mundialista de Carlos Vaca, en Radio Nacional de Colombia. En este 2018, Fiscalía para Todos Radio continúa sirviendo a la ciudadanía. Todos los martes a las 2:30 de la tarde por Radio Nacional de Colombia, fiscales, investigadores, funcionarios y periodistas de la entidad comparten sus experiencias profesionales, académicas e institucionales. Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente. Al empezar el día, en la quietud de la noche, en cada recodo del camino, en cada esquina, ahí estamos para ser tu compañía. Amaneciendo, lunes a viernes desde la medianoche. Radio Nacional de Colombia. Las travesías de arpa llegan hoy a Tauramena Casanare con la música del maestro Dumar Aljure. Catira casanareña, mujer de estatura hermosa, cuerpecito de sirena. Travesías de arpa, un recorrido por las líricas de los llanos. Pasajito y su golpe. Hoy desde las 4, en el atardecer. Radio Nacional de Colombia. Saravena, Arauca, es de Colombia. 98.3 FM. Radio Nacional de Colombia. Escuchas Contacto Directo. Dos de la tarde, 29 minutos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Fiscalía para Todos. Juan Carlos, Alejandra, Maribel, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos todos en modo fútbol, ¿no? Hola Jimena, muy buenas tardes, así es, todos en modo fútbol y con mucha fuerza mañana para la Selección Colombia. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy? Jimena, Alejandra, amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya hoy es... 26. 26, sí, exactamente, sí, 26 de junio del año 2018. Bienvenidos a Fiscalía para Todo Radio. Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos. LGBT es la sigla que representa a las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. En nuestro país, este tema sigue siendo algo controversial, por lo que es necesario aclarar algunas dudas frente a la manera de tratar a las personas con estas inclinaciones sexuales. Ponemos nuestro granito de arena en nuestro programa con este tema. Alejandra. Así es, Juan Carlos, es una población que tiende a ser víctima de muchos delitos y necesitan de una protección especial. Y les vamos a contar hoy a los oyentes qué está haciendo la Fiscalía para atender a la población LGBT. Quienes deseen participar pueden marcar nuestra línea nacional gratuita 018.000 118959 y en la capital del país les ofrecemos con mucho gusto la línea 220-0727. Tenemos listos los titulares. ¿Vamos con ellos? Vamos con los titulares. Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad LGBTI? Conozca las regiones del país en donde más se están presentando delitos contra esta población. Les explicaremos cuáles son los delitos más frecuentes cometidos contra esta comunidad. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para mejorar la investigación y la judicialización contra la población LGBTI? Conozca cuál es la ruta de atención que tiene la Fiscalía para las víctimas de la comunidad. En la presente emisión, Marce Rojas nos presentará la extorsión por las redes sociales, Carlos Mauricio Romero con los casos de extorsión entre personas LGBT. Y también tenemos los informes de Maribel Ramos con las secciones Fiscalía Responde y Fiscalía Hoy, y Gustavo Prieto le pregunta a la ciudadanía en las calles.
Atención. Si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Bueno, y saludamos a nuestros invitados del día de hoy. Está el doctor Francisco Palacios, él es fiscal de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a los de la mesa y a todos nuestros oyentes. Así es, muy bienvenido, doctor Francisco. Saludamos a la doctora Elizabeth Chavarra, asistente de fiscal de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana. Un placer volverla a tener aquí en cabina. Buenas tardes a todos, en especial a los oyentes de Fiscalía para Todos. Bien, bueno, empezamos con nuestro tema, pero es importante que aclaremos a nuestros oyentes algunos conceptos para que entendamos qué es LGBTI, y por eso queremos preguntarles a ustedes primero, doctora Elizabeth, hay varios conceptos que se manejan para poder entenderlo. Primero, uno es el sexo biológico, otra es la identidad de género y otra es la orientación sexual. Cuéntenos en qué consisten estos conceptos. Bueno, estos son los tres principales conceptos que tenemos integrados en la sigla LGBTI. Cuando hablamos de sexo biológico o sexo asignado al nacer, hablamos de las características biológicas que permiten concluir si una persona se le asigna el sexo femenino o masculino. En algunas ocasiones esta correspondencia no es tan evidente y en ese caso hablamos entonces de las personas intersex. Frente al tema de la identidad de género, decimos que es la vivencia interna que cada persona tiene frente a la interacción de lo femenino y lo masculino, apartándose de ese sexo asignado al nacer. Es decir, yo puedo nacer mujer, pero tener una vivencia interna que me identifica más con lo masculino. En ese caso estaríamos hablando de un hombre trans, es decir, no importa su sexo, pero su vivencia interna lo identifica más con lo masculino. Y hablamos de una mujer trans cuando es al contrario, una persona al nacer se le asigna el sexo masculino, pero se identifica más con los términos o con lo que la sociedad ha determinado como lo femenino. Frente al tema de la orientación sexual, podemos decir que es esa atracción erótico y afectiva que siente una persona por las personas de su mismo género, en este caso hablamos de las mujeres lesbianas y los hombres gays, o género opuesto, hablamos de los heterosexuales, o por ambos sexos y hablamos de los bisexuales. Doctora Elizabeth, al comienzo en los titulares destacamos LGBT, pero existe LGBTI, la diferencia. Ok, digamos que este tema de la sigla es un tema de luchas ganadas. Digamos que las diferentes poblaciones que integran esta diversidad sexual y de la orientación sexual y de la identidad de género han logrado poderse, digamos, incluir en una sola sigla, pero digamos que en realidad LGBT hace referencia a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y LGBTI las mismas siglas y las personas intersex. Es un tema de inclusión que dependerá como de los contextos donde nosotros nos estemos moviendo y de tener o no en cuenta a las personas a las que estemos haciendo referencia al momento. ¿Podríamos dar un ejemplo de qué es intersex? Porque aún, digamos, no nos queda claro a qué se refiere este nombre. Intersex es lo que cotidianamente nosotros y erróneamente determinamos una persona hermafrodita, es decir, que comparte físicamente y hormonalmente las características biológicas de un cuerpo femenino y un cuerpo masculino. Estas son las personas que no hay una sola categoría, en algunos casos es solo hormonal, en algunos casos es solo físico, y una persona intersex es aquella persona que comparte esas dos características, tanto de mujer como de hombre, en cuestiones físicas, hormonales o genéticas. Doctora, ¿qué es eso de pansexuales? Se está oyendo ahora uno mucho, digamos, como en medios y algunos artistas identificándose con ese término. ¿Eso qué quiere decir, pansexual? Lo pansexual hace referencia como a, digamos que la sexualidad no se puede definir solo en términos de personas, sino que están abiertos a una multiplicidad de lo que se entiende como la sexualidad. Pero volví a lo mismo con el tema de si en las siglas se incluyen LGBTI, LGBTIQ, son nuevas posturas frente al tema de la denominación y frente a unas revoluciones que lo que quieren es decir, no nos queremos dejar etiquetar, no somos una sola cosa, cada uno persigue luchas distintas, la sexualidad
sexualidad es algo muy íntimo e interno de las personas, por ende hay muchas modalidades de poderla, digamos, expresar, y son como estas diferentes denominaciones que se han podido dar hasta la actualidad. Pero es un tema de luchas, de reivindicaciones y de una forma de hacernos como notar frente a la sociedad. Doctor Francisco, hablemos del papel de la Fiscalía. ¿Por qué esta considera que estos delitos cometidos contra esta población deben ser tratados de manera especial? Pues tenemos que partir de todos los conceptos que dio la doctora Elizabeth, tenerlos claros y precisos para llegar a una investigación pues concreta y pues de una manera responsable. Primero que todo, las violencias van dirigidas a la identidad de género o a la orientación sexual. Y de esta manera es que el modus operandi del autor material o de los coautores tratan de hacerle daño a este tipo de población, ya sea física, psicológica o simbólica, porque también tenemos que hablar del simbolismo dentro de este tipo de violencia. Podemos hablar también del concepto del overkill o la famosa sevicia, que es generar o manifestar el desacuerdo con este tipo de población o de personas. Los ejemplos, digamos, pueden ser concretos. Un homicidio de un hombre gay que se encuentra en la casa de él y le dan muerte, pues con unas armas contundentes, teniendo presente que tratan de mostrar ese simbolismo de odio o de no estar de acuerdo con su orientación sexual. Pues en este caso podemos ver que muchas veces los matan con martillos, con bloques de madera, o les pueden pegar puñaladas, digamos, de manera seguida, con sevicia. Entonces podemos encontrar un cuerpo con 12 puñaladas, podemos también encontrar cuerpos con varios tiros. Entonces están mostrando ese simbolismo, ese desacuerdo que tienen. Doctor Francisco, ¿podríamos hablar que estos delitos hacen parte de los delitos de odio? ¿Son crímenes de odio? Depende, pues, el autor material o los coautores o el grado de determinación que se puede tener. Sí, podemos hablar de crimen de odio cuando uno sabe que la persona fue muerta por su orientación sexual o por su identidad de género. Pues el ejemplo más concreto son los grupos de limpieza social que generan ese tipo de violencias, pero no todo va dirigido hacia allá. También la muerte puede ser por prejuicios, que los prejuicios son concretamente un tipo de violencia que va dirigida con base en prejuicios a hacerle daño a este tipo de personas. La Fiscalía con la gente. Bueno, y damos paso ahora a Gustavo Prieto. Como siempre, él sale a las calles. Esta vez le preguntó a la gente sobre su opinión en los derechos que tendrían las personas de la comunidad LGBT. Gustavo, adelante. Buenas tardes. El debate en Colombia sobre los derechos de parejas del mismo sexo sigue abierto. Las opiniones son muy variadas. Preguntémosle a la gente qué piensa sobre el tema. ¿Usted aprueba o desaprueba que le reconozcan los derechos a las parejas del mismo sexo? Yo desapruebo eso. Realmente la tradición para cada persona es muy distinto, ¿sí? Y ya la que yo tengo, pues no me puedo aferrar a este tipo de cosas. Apruebo que le reconozcan los derechos. Claro, porque ellos tienen derecho a tener su mundo como cualquier otro. En un informe presentado por más de 500 organizaciones sociales, dice que en los últimos 3 años han asesinado a más de 400 miembros de la comunidad LGBT. ¿Y por qué cree que la homofobia debería acabarse en nuestro país? Pues ahí sí es un tema bastante delicado. Si nos vamos hacia las cosas espirituales, esas personas que tienen ese tipo de procedimientos no tienen la culpa. Son la parte espiritual metida dentro de su mismo cuerpo y no tiene culpabilidad. Entonces, mediante la oración, el poder de la oración, podemos quitar esas cosas. Porque eso no es una enfermedad. Es gente normal que merece vivir como a ellos mejor les parezca. Nadie tiene por qué venirlos a atropellar simplemente porque tienen una inclinación sexual diferente. Aunque hablar de diversidad sexual es un tabú en la sociedad colombiana, es necesario hacer conciencia de que independientemente de si se está o no de acuerdo, se respeten los derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGBT. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Infinidad de opiniones, muy distintas todas. Muy distintas las opiniones de hoy.
Y bueno, precisamente quiero preguntarle a nuestros invitados, porque está la línea delgada de la moralidad, de lo religioso. Entonces estamos combinando un poco nuestras opiniones personales frente a los derechos que tiene esta población en especial. Yo no sé si el doctor Francisco o la doctora Elizabeth tengan algo que decir referente a lo que escuchamos de la ciudadanía. Bueno, digamos que la posición institucional actual es que nosotros como funcionarios públicos debemos atender estas violencias con toda la imparcialidad, partiendo de un principio básico que es la dignidad humana. En ese sentido, digamos que la tolerancia y el llamado hacia el respeto y la inclusión como ciudadanos todos, digamos, del mismo país, bajo las mismas concepciones mínimas de respeto, es a que podamos, digamos, tolerar este tipo de diferencias. Eso nos hace, digamos, un país más tolerante, un país realmente en paz, empezar a respetar estas diferencias y empezar a crear sobre eso cero tabú, cero estigma religioso, por el contrario, basándonos en la dignidad de cada una de las personas. Doctor Francisco. Es importante lo que dice la doctora Elizabeth, porque ante todo somos un Estado social de derecho y esta sociedad tiene que proteger concretamente la dignidad humana. Acordémonos que todos somos personas, que todos tenemos los derechos iguales, y que no es bueno estar, digamos, juzgando o condenando por inclinaciones sexuales o identidades que nosotros no pensamos o no estamos de acuerdo, y sí recordar que el Estado colombiano trata de proteger a todas las personas que están en nuestro territorio. Bien, contémosle a los oyentes cuáles son esos delitos más frecuentes contra la población LGBTI. ¿Existe algún agravante si ellos son agredidos? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes contra ellos? Bueno, por cifras de la Fiscalía, tenemos que los delitos más, digamos, los que más se dan son el homicidio, las lesiones personales y las amenazas. Estas son claras y contundentes, porque prácticamente nos llenan el registro, digamos, de las primeras 3 casillas de lo que atiende la Fiscalía. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que ya se está dando un tipo penal nuevo, que es el tipo penal de la discriminación, que también están llegando muchas denuncias por este tipo de hechos donde discriminan a la persona por su orientación sexual o por su identidad de género. Hablando de los agravantes concretamente, pues tenemos el agravante del artículo 58 del Código Penal, donde pues el agravante va dirigido al sexo o orientación sexual. Sin embargo, quiero aquí tener una claridad, digamos, que es la lucha que también está teniendo la Fiscalía, que es que ciertos hechos que son cometidos hacia mujeres trans se vean, digamos, reflejados en un feminicidio. Estos casos son supremamente importantes porque hacemos claridad que la identidad de género es supremamente importante dentro de una investigación. Por ende, nosotros también ya podemos tipificar o imputar otro tipo penal como el feminicidio, y dentro de sus agravantes pues se pueden también utilizar pues teniendo en cuenta la ley. Con base a lo que nos está hablando, doctor Francisco, ¿se puede hablar de agregar el trabajo de la judicialización, la investigación que está realizando la Fiscalía para estas personas? Claro, esto es una cosa muy clara, y esto sí es una línea muy contundente que nosotros estamos tratando de implementar, y por eso, digamos, tratar de fortalecer a nuestros fiscales para que utilicen ese tipo penal de manera correcta. Cuando uno está hablando de una persona, mujer trans, siempre tiene que tener en cuenta la identidad de género, y su identidad de género es femenina. Entonces, eso es lo que se utiliza dentro de las investigaciones, y eso es lo que nosotros tratamos de que los funcionarios de la Fiscalía no tengan ese prejuicio de no poder utilizar ese tipo penal, y dentro de las investigaciones agregar este tipo penal para que se vea reflejada de una manera contundente que la identidad de género tiene que estar presente, o sea, es que tiene que estar presente dentro de la investigación como tal. Por ende, pues uno de pronto no alcanza, digamos, a tener ese tipo de pensamiento, porque el tipo penal es muy nuevo, pero la Fiscalía está haciendo las acciones contundentes para que los fiscales y los investigadores tengan en cuenta ese tipo penal, sobre todo en los hechos donde
el daño va cometido hacia una mujer trans. Así es, doctor Francisco, y eso era lo que nos referíamos en el principio del programa, que si bien una persona nace con un sexo biológico específico, pero se identifica con otro, la persona que lo atiende dentro de la fiscalía debe reconocer que esta persona se ha identificado de una manera y debe respetar esta identidad de género con la que la persona se está presentando y está haciendo su denuncia. Sí, ese es uno de los primeros avances que esta línea de trabajo quiere dar a la Fiscalía, y es uno, el reconocimiento del nombre identitario, al igual que esas garantías adicionales que deben tener las personas LGBT durante su investigación, y es que se reconozca su identidad de género, se reconozcan los prejuicios que operan en contra de ellas, y asimismo tanto fiscales como investigadores puedan documentar esos hechos y que hagan parte de la investigación. Y dejemos, digamos, de pensar que por ser el tema de la identidad de género y la orientación sexual un tema privado, no hace parte de las investigaciones y de las violencias que estas personas sufren. Digamos que incluso eso es un problema que nosotros estamos en este momento atacando, y es el subregistro. Muchas veces creemos que las violencias son aisladas, y muchos de los casos que nosotros hemos alcanzado a documentar dan cuenta de que estamos incluso los funcionarios públicos y la sociedad tan prejuiciosa que nos queda imposible ver cómo esa persona, su violencia y el hecho que ha sido o que está denunciando es en razón a su identidad sexual o a su identidad de género o a su orientación sexual. Fiscalía responde. 2:49 p.m, lo que preguntan los oyentes, lo que pregunta la ciudadanía. Maribel, ¿qué tal? Juan Carlos, buenas tardes, y también, pues, por supuesto, a nuestros oyentes. Mire, Juan Carlos, hoy traemos un tema muy especial porque a veces nos llegan unas preguntas a las redes sociales que nosotros no nos imaginamos, cosas que las personas que nos escuchan se están preguntando. Pues hoy precisamente Carlos Clavijo en redes sociales nos está preguntando ¿para qué sirve el principio de oportunidad? Pues le preguntamos a Melissa Oyola, ella es la coordinadora para este tipo de temas, y esta es la respuesta que nos da. ¿Qué es, para qué sirve y cómo le sirve a una persona del común el principio de oportunidad? Bueno, el principio de oportunidad es un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal, es decir, ayuda a que antes de que una persona vaya a juicio se le termine su proceso penal. Esto no se da para todos los casos, sino que si una persona está vinculada en algún proceso y quiere colaborar con la justicia o reparar integralmente a la víctima, podría ser beneficiaria del principio de oportunidad y a cambio de ello, como beneficio, la renuncia de la acción penal que existe en su contra. La única persona que puede solicitar el principio de oportunidad es el fiscal que lleva su caso, quien es el titular de la acción penal y es la persona encargada de verificar si se cumplen las condiciones para que en el caso concreto se pueda aplicar la figura jurídica. Bueno, Juan Carlos, y en redes sociales en este instante también a través de nuestro Facebook Live saludamos a nuestros oyentes, y también nos escribe Marcos Sandoval. Él nos dice que él quiere saber qué está haciendo la Fiscalía para esclarecer la muerte de algunos líderes sociales en el país. Pues Marcos, la próxima semana le traeré respuestas. Saludamos también a Diana Álvarez, a Alejo Col, a John Edwin Ramos, a Laura Muñoz. Bueno, y vamos entonces con las regiones a hacer un rápido recorrido con ellos. Adelante. La voz de las regiones. Ya faltan 8 minutos para las 3. Bueno, y continuamos con la campaña contra la extorsión. El objetivo de la Fiscalía General de la Nación es que la ciudadanía no sea víctima de este delito. La tercera modalidad que más denuncian los colombianos es la extorsión por redes sociales. Marce Rojas. Alejandra, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Y les cuento, miren, el 10% de las extorsiones denunciadas en Colombia son por la modalidad de redes sociales, que aunque son una herramienta que nos permite tener una comunicación con amigos y con familiares, también se puede convertir en un riesgo si la ciudadanía publica datos personales y ostenta sus pertenencias. Hablamos con Iván Zorro, coordinador del Grupo Gaula de la Fiscalía, y esto fue lo que nos dijo. La invitación es que dentro de las mismas no pongamos datos personales ni de los bienes que nosotros poseemos, puesto que estos criminales y estos extorsionistas pues conocen a través de estas redes sociales los bienes que nosotros tenemos, y es así que ellos utilizan esa misma información entregada por las mismas víctimas para que ellos puedan ser objetos de ser extorsionados.
Las redes también son usadas para extorsionar a exparejas sentimentales con fotos comprometedoras, así que tenga mucho cuidado con los videos o fotografías que comparte. Entre esas relaciones sentimentales hemos optado por enviar fotografías íntimas. La invitación es que no hagamos caso cuando seamos invitados por nuestras parejas a enviar esas fotografías, toda vez que posteriormente somos extorsionados. La recomendación más importante es ser discreto con lo que se publica en redes y también con la información íntima que se comparte. Ante un caso de extorsión, es urgente reportar el caso a denunciar en www.fiscalía.gov.co o llamar a las líneas 122 de la Fiscalía, 147 del Gaula Militar o 165 de la Policía Nacional. Soy Marce Rojas, en Fiscalía para Todos Radio. Marce, muchísimas gracias por esas valiosas recomendaciones. Saludamos ahora a Carlos Mauricio Romero, quien nos cuenta la historia de una víctima de extorsión de la comunidad LGBT. Así es, Alejandra. Juan Carlos, muy buenas tardes. Día a día su expareja homosexual le exigía la entrega de entre 200.000 y 300.000 pesos a cambio de no contar ni mostrar nada que lo involucrara en una relación con una persona del mismo género. Ya cuando me cansé de las exigencias económicas, de las amenazas, porque amenazaba contra mi integridad personal, contra la integridad de mi familia, tomé la decisión de presentar la denuncia penal ante el Gaula de la policía. Es frecuente que estos casos de extorsión surjan luego de permitir la toma de fotografías y videos íntimos o de aventuras sexuales que, como en el caso de Raúl, puede caer en manos de integrantes de bandas de delincuencia organizada. Pero pues obviamente por la actividad que yo ejecuto y por guardar mi reserva frente a quien soy, me tenía chantajeado, digámoslo así, de que iba a relatarle a mi familia, a mis allegados y pues me iba, como dicen los muchachos, a boletearme frente a la sociedad que me rodeaba. Los delincuentes estarían exigiendo consignaciones a nombre de personas desconocidas que ellos contratan para desviar estas investigaciones. Présteme tanta plata que es que tengo que comprar algo, présteme 20.000 pesos que voy a ir a comer. Y ya la exigencia se fue haciendo cada día más alta, al punto de que ya las exigencias eran diarias de 200.000, 300.000 pesos. Cada semana en Bogotá son denunciados por lo menos 3 o 4 casos de sexting, como se conoce este tipo de extorsión. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos, Radio. Carlos Mauricio, muchas gracias. Bueno, acaba de terminar el partido de Argentina contra Nigeria. Argentina, felicitaciones por su clasificación. Continuamos con Maribel Ramos. Maribel, ¿qué nos tiene de noticias en el día de hoy? Pues para no salirnos del tema, Alejandra, en Fiscalía hoy queremos contarles que la próxima semana se estará realizando un evento precisamente para fortalecer todos estos temas de atención a la comunidad LGTB. Y precisamente nuestro invitado nos va a contar de qué se trata este evento, doctor Francisco. Pues sí, el evento consta de 3 días, digamos, 3 días de formación hacia fiscales y investigadores destacados para la población LGBT a nivel nacional. El primer día prácticamente son conceptos básicos y informaciones de contexto, buscando, digamos, la problemática y soluciones que hay en los territorios. El segundo día, que es uno de los días más importantes, es que vamos a socializar una guía que pues futuramente vamos a sacar sobre cómo investigar este tipo de temas, sobre todo el prejuicio y la violencia como tal. Y el tercer día también es supremamente importante porque vamos a charlar, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a plantear un diálogo con los directores de las principales organizaciones de la población LGBT y también con algunos funcionarios de la Mesa de Casos Urgentes de la población LGBT para que los fiscales y los investigadores tengan, digamos, una manera concreta de cómo poder investigar este tipo de investigaciones, no solamente desde la parte jurídica, sino también desde la parte de contexto y de experiencias territoriales. Bueno, entonces en nuestra próxima emisión quedamos comprometidos a traerle las memorias sobre este evento. Muchas gracias. Bien, y me dicen ahorita que tenemos una llamada. Él es José Buritica, nos llama desde el Patía. Don José, muy buenas tardes, bienvenido a Fiscalía para Todo Radio. Cuéntenos qué nos quiere decir esta tarde. Buenas tardes, es que yo tengo una inquietud sobre unos cheques que se perdieron como presidente de la Viduría en el municipio del Patía. Eso fue como en agosto.
y ellos dicen que ellos la plata la devolvieron, es lo que dice la aseguradora. Y dice el contralor el día que vino, no, si es que la plata devolvió, pero de todos modos se consuma un delito. Bien, don José, Maribel Ramos va a tomar su llamada, por favor no nos cuelgue, vamos a tomar sus datos y la información que usted nos está dando para averiguar internamente qué está ocurriendo, si usted puso una denuncia o no. Ya, por favor, no nos cuelgue y ya vamos a tomar sus datos. Doctor Francisco, ya para finalizar, ¿en dónde se pueden denunciar los delitos cometidos contra las víctimas LGBT? Bueno, en principio estos delitos se pueden denunciar en cualquier sala de recepción de denuncias. Digamos que la Fiscalía actualmente tiene varios canales para denunciar. Lo más importante, como siempre, es poder dejar un registro claro de los hechos, al igual de las motivaciones que la víctima considera que cree que son las razones por las cuales está sufriendo esta violencia y cómo específicamente para la población LGBT su identidad de género o su orientación sexual está relacionada con estos hechos. Eso es lo más importante recalcarle a las víctimas de estas violencias. Bien, doctor Francisco, a mí me queda una pequeña duda sobre el prejuicio. Hemos hecho mucho énfasis en que esto pareciera ser como un indicador para detectar que efectivamente los delitos se están cometiendo por un tema de discriminación o por un tema de identidad de género. ¿Por qué el prejuicio se está volviendo en una temática importante para abordar este tipo de investigaciones? Lo que pasa es que el prejuicio, pues todos nosotros tenemos prejuicios. Lo que pasa es que el prejuicio no puede incidir en una investigación. Hablamos de prejuicios cuando nosotros tenemos dentro de nuestra razonabilidad ciertos comportamientos que damos por hechos y por ende no tomamos un hecho concreto de la debida forma o de la debida seriedad posible para llevar ese tipo de investigaciones. Un prejuicio puede ser como los homosexuales son enfermos. Un prejuicio puede ser como las mujeres trans están enfermas, un prejuicio puede ser como los hombres gays son promiscuos. Entonces, son ciertos tipos de prejuicios que tenemos en la mente que a veces cuando llegan las investigaciones no nos dejan llevar de una manera correcta pues la parte de la judicialización. Entonces, lo que se plantea es dejar al lado estos prejuicios y más bien enfrentarlos porque también hay prejuicios que le hacen daño a este tipo de población. Entonces es dejar a un lado nuestros prejuicios y poder investigar de una manera seria este tipo de temas. Bueno, bien, parece que ya son las 3 de la tarde, se ha acabado Fiscalía para Todo Radio en el día de hoy. Al doctor Francisco Palacios, a la doctora Elizabeth Chaverra, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Juan Carlos, que gane Colombia mañana, ¿no? El jueves, 9 de la mañana. Así es. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes en una nueva emisión de Fiscalía para Todos. Usted lo ha escuchado. Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas. Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos. Ipiales Nariño es de Colombia. 93.